Ya nos saludamos todos. Qué bendición. Nos podemos colocar en nuestros pies, por favor. Vamos a hacer una oración. Vamos a colocar este tiempo que el Señor nos está dando de preparación, de recibir tu palabra. Ya le dimos alabanza, honra, gloria a nuestro Dios. Vamos a recibir lo que el Señor nos da. Que este tiempo sea propicio a través del Espíritu Santo sobre este lugar, Señor. Dios de la gloria, que las puertas de los cielos estén abiertas permanentemente sobre este lugar, sobre cada familia aquí representada, Dios bendito, de cada hermano, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Dios bendito, te pedimos, Señor, que disipes toda área de tinieblas que quiera perturbar este momento, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, quitamos, Dios bendito, todo plan del enemigo, Señor, todo plan de las tinieblas que quiera quitar tu palabra, robar la semilla, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, Dios bendito, por este tiempo que tú nos das de paz, de bendición, de alimento espiritual, Señor, que tú nos regalas, Dios bendito, ese banquete diario que tú nos regalas, Dios, para el fortalecimiento, para el crecimiento, Dios bendito, para la madurez de nuestra vida espiritual, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, muchas gracias por esta palabra que tienes el día de hoy para ceñir nuestro corazón, para preparar nuestras vidas, Dios, para escuchar tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, aquí estoy, Señor, Dios bendito. En el nombre de Jesús soy apenas, Dios bendito, soy polvo de la tierra, Señor, en el cual tú soplaste vida, Señor, y nos diste espíritu de vida, pero simplemente soy polvo, Señor. Tú tienes la potestad sobre mí, tú tienes la soberanía sobre mí, Señor. Eres tú quien ciñes mis palabras, quien ciñes mis pensamientos, mi corazón, mis movimientos, Dios, a través de tu Santo Espíritu. Dios de la gloria, que sean tus palabras, no las del hombre, Señor. Ato toda altivez de la carne que quiera interponerse, Señor. Ato en el nombre de Jesús toda promulgación, Dios bendito, de la carne que quiera interponerse, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, mis hermanos. Les doy la bienvenida y me doy la bienvenida yo aquí. Qué bendición. Por la misericordia del Señor, he sido nombrado pastor algún tiempo atrás. Y por la misericordia del Señor he sido invitado a traerles un mensaje hoy de parte del Señor. Espero que el Espíritu Santo toque sus vidas en esta mañana, que haya una palabra de aliento, una palabra de fortaleza a cada uno de ustedes. Amén. Y si que pueden juntarse, acercarse más, estar más junticos. Dicen que la leña, los tizones, entre más juntos están, más calienticos son, no se apagan. Cuando están retiraditos se pueden estar apagando y se pueden convertir en ceniza. Quiero que me acompañen y vamos a mirar en Mateo, el capítulo 11, el versículo 29. Mateo 11, podemos el 28 y el 29 y el 30. Vamos a mirar esta palabra. Y el tema de hoy es el fundamento bíblico para el liderazgo. ¿El fundamento bíblico para qué? Para el liderazgo. Antes de iniciar, yo quiero hacer una pregunta. Digamos, ¿qué concepto hay de la palabra liderazgo dentro del pueblo de Dios? ¿Alguno tiene alguna respuesta sobre esto? ¿Qué concepto hay de nosotros, de la palabra liderazgo dentro del pueblo de Dios? Alguien que sobresale.
Alguien que está encargado. Un siervo. Otra. Enviado, palabra sabia, enviado. Servidor. Enviado y servidor, palabra. Son palabras textuales bíblicas para un liderazgo. ¿Sabían que la palabra liderazgo no está en la Biblia registrado? Pero está el escogido, alguien dijo el enviado, el que dirige representa liderazgo, el que es enviado representa liderazgo, el que es llamado representa liderazgo, aquel que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo adquiere liderazgo. El pensamiento de Dios estuvo en ti, pensando en ti desde antes de la fundación del mundo para colocarte en este lugar con un propósito. Cada vida que Dios llamó es llamada con un propósito. Créanme que el Señor no solamente te llamó para recibir palabra, para edificarte y para darte salvación. Es el propósito más grande, la gracia de salvación. Pero el propósito aquí en la tierra, hay un propósito muy grande, en que Dios nos escogió para ello. Y nos dio las capacidades, las actitudes, el carácter, la formación para hacerlo. Y aquí que en la palabra de Dios hay ejemplos grandes de liderazgo. El más grande, el más hermoso, digamos, el liderazgo completo, digámoslo así, poniendo la palabra textual sobre lo que fue hecho, porque fue enviado, fue escogido y fue establecido el Señor Jesucristo. Recuerden que Él fue enviado a salvar la humanidad, a quitar, a romper el pecado. Y Él desarrolló un liderazgo como ejemplo a seguir, Y nosotros muchas veces tomamos en poco las grandes enseñanzas y el trasegar de cada paso que Él dio aquí sobre la tierra tiene un valor significativo en nuestras vidas. Cada paso, cada palabra que Él dijo, que está escrita, tiene un significado inmenso para la edificación de nuestras vidas. El propósito es recibir para dar, ser bendecidos para bendecir, haber aprendido para enseñar. Recuerden que el Señor, de lo que Él traía en su corazón, de su conocimiento, sabiduría divina que Él traía, la compartió con ¿quiénes? Con 12 hombres, que fueron primero escogidos, segundo llamados, tercero fueron establecidos y cuarto fueron enviados. Esa es la parte de un liderazgo enseñado, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo en esta tierra. Pero hay unas condiciones en nosotros, las cuales nos impiden avanzar. Y vamos a mirar algunas de ellas. Quiero que miremos el texto para ejemplarizar el texto, el versículo 28 del capítulo 11 de Mateo. Dice la palabra así: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué dice? Yo os haré descansar. Repite conmigo: descansar en el Señor. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí hay unos apartes en este versículo que son importantes, que muchas veces los dejamos pasar. Lo primero, llevar mi yugo sobre vosotros. Llevar mi yugo sobre vosotros. Llevar mi yugo es caminar sobre el ejemplo de Jesús.
caminar sobre lo que Él nos enseñó, lo que nos está enseñando a diario, caminar y andar y llevar sus mandamientos sobre mí. Aceptar y abrazar la dirección, el direccionamiento a través de su palabra, a través de sus consejos y a través de la guía espiritual que Él nos da. Abrazar el direccionamiento que Él nos da. Esos son dos puntos importantes. Cuando habla que el yugo es ligero, es porque el yugo no lleva carga. Ese yugo no lleva carga, no es yugo de hierro, dice en Isaías, no es yugo de hierro, es un yugo ligero. ¿En qué sentido dice el Señor que es ligero? Que todas las cosas que tú hagas, la palabra que tú des, la obra que hagas para el Señor, Él es el que lleva la carga. Si tú te cargas por la palabra que das, la palabra no es tuya, la palabra es de Él. Dice en Isaías 55, dice que la palabra ella va y no vuelve vacía. Esto tiene una connotación ejemplarizada sobre la siembra, que el sembrador siembra la semilla y él no está todos los días allá mirando si la semilla crece o no crece, no. O todos los días escarbar si ya talló la semillita, no. Simplemente la siembra y la deja. El día que tiene un tallito, le hace riego, le coloca atención, la cuida, la organiza, si es posible la cerca para que nada la dañe. Pero la semilla no tiene ninguna formación de parte de mí. La formación la da el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Cuando tú das la palabra, estos son partes del liderazgo. Cuando tú das la palabra, no te preocupes por lo que ella haga. Si te dijeron no y te pusieron atención, créeme que la palabra va a hacer su labor. Si tienes un cargo en la congregación, dentro de la congregación, la comunidad donde tú estás, no te sientas cargado con él. Simplemente descansa en el Señor. Deja que Él lleve tu ministerio, deja que Él lleve tu cargo que te han puesto. Simplemente permite que Él te direccione, que Él te discipline de la forma como Él lo hace. Y la disciplina no es gravosa. La disciplina del Señor es de amor, es de amor. Él no se condiciona, y mucha atención a esto, Él no se condiciona a la disciplinación del hombre, sino a la disciplina de Él. Muchas veces la argumentación del hombre nos carga, pero la argumentación bíblica nos da alivio, paz y descanso. ¿Sabían? Que el Espíritu Santo está puesto encima de nosotros, dentro de nosotros o al lado de nosotros, simplemente para ser nuestro ayudador. Él lo dejó como nuestro ayudador, como nuestro consolador, nuestro intercesor. Cuando te sientas débil, cuando dices ya no puedo más, Señor, esto me está quedando como grande, Dios mío, es porque estás luchando con tus fuerzas, con tus fuerzas. Y allí, cuando tus fuerzas se acaban, cuando tu aliento no da más, es cuando Dios empieza su fortaleza. El apóstol Pablo lo vivió y con experiencia lo dijo: en mi debilidad está mi fortaleza en Cristo Jesús. En mi muerte está la ganancia. En la muerte literal está la vida espiritual. En la muerte al pecado. En Efesios 2, 1 y 2 dice claramente, dice: como antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos. Ahí no dice que estabas medio vivo o medio muerto, no, simplemente estabas muerto.
en vuestros delitos y pecados. Y el Señor Jesucristo te redimió. Si tú estás aquí, es porque Dios tiene un plan contigo de redención. Lo primero, un plan contigo de redención. Tiene un plan con tu familia de redención. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y quién es tu casa? Son tus hijos, son tus padres, son tus hermanos, tus primos. Todo lo que se hace, cuando se habla de la casa de Israel, hablaba de un linaje, de una generación. No se hablaba simplemente de papá, mamá, hijos, no, se hablaba de un linaje. Y el Señor Jesucristo, la gran comisión, dijo: id y hacer discípulos. Y al enviar dijo: ir a Jerusalén, Judea, Samaria y después el resto de la tierra. Jerusalén representas tu familia. Samaria representa tus amigos, los familiares más lejanitos. El resto de los pueblos representa lo que tú tengas en alcance, en tu labor, en tu trabajo. Es dar testimonio de lo que Dios hizo. Mira que hay algo muy especial, y quiero que me comprendan eso, algo muy especial, que el testimonio y el carácter de Jesús puesto en ti habla más que tus palabras. ¿Sabías? Que tú puedes decir: yo soy salvo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero tu testimonio dice lo contrario, tus palabras quedan invalidadas. Pero si tu testimonio es íntegro, simplemente toda palabra tiene validez. Tiene validez. Eso es predicar sin palabras. Allá en el Salmo 119 dice, en el Salmo 19, perdón, dice el Señor, dice que en silencio salió y dio testimonio y predicó sin palabras, sin palabras. ¿Y sabe quién da testimonio sin palabras sobre nuestros ojos? El mismo Dios. Mira la naturaleza, mira una flor, mira una estrella, mira el agua, mira el sol. Mírate a ti mismo al espejo, la creación tan perfecta que hizo Dios. Es el testimonio sin palabras de Dios de que Él está aquí. De que Él está aquí. En esta parte del liderazgo es muy importante el testimonio. En cómo me comporto. ¿Quién soy en el trabajo? ¿Quién soy en la casa? ¿Y quién soy en la iglesia? Muchas veces en la iglesia soy una persona, en el trabajo soy otra persona y en la casa soy otra persona. Y ese sería un liderazgo falso. Quiero entrar en materia, en esta introducción sobre el versículo que Dios da. Digamos que la dirección y la disciplina de Dios a través de este versículo es que lleven mi yugo, lleven mi carga, que es muy ligera, muy fácil. Quiero entrar a que me comprendan algo especial. Hay dos tipos de liderazgo que nosotros podemos alcanzarlos a dividir en nuestro conocimiento que tenemos de plenitud en esta vida. Tú como cristiano debes entender que hay un liderazgo que es corporativo. Es un liderazgo corporativo. Es el que maneja una empresa, es el hombre que tiene la capacidad de influir sobre ciertas personas, de poder enseñarles y aplicar unas enseñanzas de motivación, de energía, de trabajo, de capacitación, de todo eso. Es la persona que tiene la capacidad, que conoce cómo llevar un liderazgo corporativo. Y el liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual es el que tú no te esfuerzas. Tú no tienes por qué esforzarte. El Espíritu Santo te da toda la sabiduría, todo el entendimiento. Simplemente tienes que tener tres condiciones.
Una, la más importante, que el Espíritu Santo te ciña. Dos, que la palabra, tener conocimiento. Y tres, la oración. No falles la oración diaria. Un buen líder todos los días ora. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Recuerden que Él todos los días se apartaba a un lugar solitario a orar. Y no oraba 2 minutos. Oraba a veces toda una noche y se levantaba a predicar. Era el primero que estaba allí en la cita con los discípulos. Y era el que se iba a orar todas las noches. Una comunicación directa con el Padre. Ahora, ¿él lo necesitaba? Digámoslo así, nosotros lo necesitamos imperiosamente. Imperiosamente nosotros necesitamos la oración, el contacto con el Dios Todopoderoso. ¿Él lo necesitaba? Yo la pregunta. Él lo necesitaba tanto como nosotros. Recuerden que él tenía una condición humana igual, semejante a la nuestra. Con pasiones, como iguales a las nuestras, como dice Santiago 5, como era Elías, con pasiones semejantes a las nuestras. Él le daba mal genio, le daba hambre, tenía deseos, andaba, se cansaba, se sentía sin bañar, se sentía cansado, se bañaba, digamos, toda la condición de un ser humano normal. La oración él la necesitaba. Recuerden en el huerto de Getsemaní, la última oración que él hizo, que dice que su cuerpo sudó sangre. Fue una oración, creo que, pienso yo, es un concepto mío, que en este mundo nadie más ha orado como oró ese día el Señor Jesucristo. Yo creo que oró con todo lo que se llama su ser, su alma, su espíritu. Y no por temor a Él, sino por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Porque Él sabía desde el principio qué era lo que le venía encima. Desde el principio, dice la palabra. El ejemplo de liderazgo. Yo quiero mirar, hay personajes aquí en la Biblia que tomaron liderazgos importantes, digamos, el liderazgo completo. Digamos, el enviado completo, el escogido completo y el establecido completo fue el Señor Jesucristo. Está Moisés como líder. Este líder fue para libertar, fue preparado para libertad Moisés. José fue preparado líder, fue un liderazgo para presidir. Josué, un liderazgo de valientes, de sacar de la convicción de que no había nada, sacar la capacidad y el orden y la fortaleza para ir a luchar contra unas tierras donde estaban pobladas de gigantes. Josué, Nehemías, y escogí estos tres. Está también Débora, la jueza, pero Nehemías es un liderazgo visionario, que ve más allá de lo normal. Y yo quiero centrarme en el que el Señor Jesucristo nos enseña el liderazgo más importante. Yo quiero que miremos el ejemplo que el de servicio, el liderazgo es de servicio. ¿Quién dijo servicio? ¿Tú dijiste servicio, esposa? De servicio. Dice el Señor, y quiero que alguien me busque Juan capítulo 13, versículo 13, y si tiene buena lectura, por favor me lo lee. Juan 13, 13. Amén. Recuerden la cena.
Estos ya eran los últimos días, el último, llamados a la última cena. El Señor Jesucristo, los reunió a los discípulos en un lugar. Los reunió en un lugar. Recuerden que Él, en aquellos tiempos, metámonos a la historia, en aquellos tiempos había un siervo, uno de los siervos más viles que se consideraba, que estaba en las posadas, que era quien le lavaba los pies a los viajeros. Recuerden que aquellas tierras del oriente son tierras totalmente áridas, y allí se maneja polvo cuando hay sol y se maneja barro cuando llueve. Recuerden que en aquellos tiempos no había calzado el que usamos ahorita, que de pronto usaban botas hasta aquí o botas de caucho, y pues de todas formas las botas de caucho vienen que tienen un olorcito maluco, pero andaban en ciertas sandalias. ¿Sí? Sí, bájale a la ganancia. Ahí, otro poquito. Bájale, ahí. Sí, ahí. Creo que ahí sí. En aquellos tiempos ellos utilizaban sandalias hechas de cuero y andaban por el desierto. Entonces llegaba la gente cansada de andar por el desierto, de andar por aquellas tierras áridas. Había un siervo que mantenía un lebrillo, o digámoslo así, una pileta donde tenía agua para lavarle los pies a los viajeros para que entrasen a la posada a descansar y a comer. El Señor Jesucristo escogió aquel lugar para darles las instrucciones en la última cena a sus discípulos. Entre ellos iba uno que era el que le iba a entregar, era Judas. Pero miren que el Señor jamás le descartó. Lo hizo apóstol y discípulo como cualquier otro. Eso se llama humildad. Él inmediatamente entró a la posada. ¿Saben qué hizo? Se quitó su manto, se despojó de su manto de maestro, de rabí, se quitó su manto, se ciñó una toalla, tomó el lebrillo y le lavó los pies a todos los discípulos. El último, Pedro, dijo: Pedro, tú no vas a lavarme los pies, Y el Señor le dijo: es necesario que así sea, porque si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Y este Pedro exagerado dijo: bueno, si es así, entonces lávame las manos, la cabeza, todo el cuerpo. Y el Señor dijo: no, vosotros ya habéis lavado todo, solamente hay uno entre vosotros que no está bien lavado, pero solamente tenéis que lavarte los pies. Ahora el significado, él siendo rey, considerado como rey de los judíos, considerado maestro y considerado su señor de ellos, se despojó de sus títulos y tomó la condición del siervo más humilde y les lavó los pies. Este es el liderazgo de servicio. Lo que él enseñó ahí fue fascinante, poderoso, pero sacude nuestro corazón. Cuando sacude nuestro corazón es porque sacude nuestro orgullo, nuestro ego. Tal vez aquí dentro de la iglesia, digámoslo aquí en este círculo de reunión, hay personas que, créanme, lo digo porque lo he visto en muchas congregaciones, hay personas que les da pena coger una escobita, y creo que no lo hacen ni en la casa. En serio, varón de Dios te digo, con el hecho de que tú hagas el oficio que hace tu mujer, tu esposa, de lavar tu ropa, de planchar tu ropa, de arreglar la cocina, de hacer el aseo, de tomar el lugar de tu esposa, de
de cuando en cuando, cada 8 días, no te va a hacer menos varón. Te va a subir tu liderazgo. Te va a subir tu liderazgo. El hecho de que sirvas aquí en la iglesia, de que mires al hermano como una persona que necesita servirle, no que te sirva, va a subir tu liderazgo. Hay algo muy importante que aquí en este versículo el Señor aclara. Dijimos Juan 13:13, ¿verdad? Para poder contextualizar el texto, 13:13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo soy. ¿Qué dice el Señor? Bien decís, porque lo soy, porque lo soy. Esta parte es importante. Si el maestro, el Señor, se despojó de sus títulos y fue el siervo más humilde, ¿por qué su alumno no? ¿Por qué su discípulo no? Si él, siendo rey de los judíos, siendo el Señor que está en gloria, se despojó de su altivez, de su altura, pero su altivez no, sino su altura como Dios, de su altura como hombre, su altura como rey, su altura como maestro, como rabí, su altura como Señor, se despojó de sus mantos y se ciñó la toalla de servicio, tomó el lebrillo de servicio. ¿Por qué el discípulo no lo puede hacer? Porque muchas veces nosotros nos ceñimos en un título y nos encerramos en ese título en el cual es concepto humano, es concepto de hombre, porque los títulos para Dios no valen. Para el Señor vale la humildad, vale ser humilde dentro de un liderazgo, entender que la humildad, el hacerse el más pequeño, dijo el Señor, el que quiere entrar al reino de los cielos tiene que ser como uno de estos pequeñitos, dijo. ¿Ustedes han visto un niño? A ver, los que son papás, levanten la mano. Los que son papás. ¿Tú no eres papá todavía? Uy, que se ponga juicioso. Se ponga muy juicioso. Ay, qué bendición. Qué bendición. Pobre, es muy juicioso. Que Dios te va a bendecir con 2 niños hermosos. Sí. Bueno, los que han sido papás. Va a ser muy bien. Los que han sido papás, ¿tú te has dado cuenta cuando tú reprendes a tu hijo? Tu hijo ha sido un chiquitico, tú le das una palmadita, un chacletazo, lo regalas, lo reprendes y tú le pones cara de bravo y no. Tú puedes estar bravo con él todo el día. Él está, papito, papito, y te está cogiendo, te está acariciando. Sacó la agresión de sí. Y como hijo simplemente no se acuerda. Pero ve y hazle eso a tu esposa. Ve y hazle a tu amigo, hazlo a tu hermano adulto. Y vas a tener 8 días que no te habla. 15 días que no te habla. Vas a dormir espalda con tu esposa. Porque hay una capacidad de responder agresiones. Lo que el Señor Jesucristo enseñó es a no responder ninguna agresión, ni física ni verbal. Recuerden lo que el Señor Jesucristo le hicieron antes de morir. La humildad de despojarnos del título y tomar la toalla del servicio. Ese es el liderazgo. El Señor Jesucristo, lo que le hicieron en el transcurso de la caminata del sitio de juzgamiento a la cruz, fueron muchas ofensas, fueron muchos golpes, muchos latigazos, muchos esquiputones. ¿Y sabes cuál fue la palabra de él? En medio de su dolor: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen.
Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Esa es la actuación más humilde que haya reflejado un ser sobre la tierra. Un ser sobre la tierra como Jesús. Y Él quiere que nosotros seamos así. No un liderazgo perfecto, porque perfectos no somos. Él no está exigiendo un liderazgo perfecto porque tenemos fallas. Dentro de las fallas aprendemos a adquirir madurez. Dentro de los procesos adquirimos fortaleza. Dentro del aprendizaje aprendemos a caminar. Y eso es lo que el Señor quiere. Que tu liderazgo, tu llamado, no se quede ahí. Que avances día a día, paso a paso. Ese es el liderazgo que el Señor Jesucristo representa. Se le llama liderazgo completo. El liderazgo que no le faltó absolutamente nada. Y quiero voy a irme al último. Me voy a entrar con el de Moisés, pero me encanta muchísimo Nehemías. Nehemías es un hombre que fue llamado desde una posición que tenía como copero del rey. A mi Biblia le robaron Nehemías. Ah, no, aquí está. Aquí está Nehemías. Sí, ya está aquí. Miremos Nehemías, el capítulo 1. El capítulo 1, vamos a leer algunos versículos del capítulo 1 para poder lograr entender lo fascinante de un liderazgo que tiene visión. Eso se llama un liderazgo con visión. Este es un liderazgo, el liderazgo del Señor Jesucristo es completo, es muy completo porque tiene visión, tiene propósito, tiene responsabilidad, tiene entrega, tiene, digamos, lo que quieras aplicarle al liderazgo del Señor Jesucristo. Todo está ahí, el liderazgo que Él desarrolló sobre la tierra, sobre los discípulos y está desarrollando sobre nosotros, un liderazgo completo. Pero yo quiero ejemplarizar el liderazgo visionario de Nehemías. Dice la palabra así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. A ver, Susa era una capital de Persia, donde los reyes tenían un lugar como descanso, digámoslo así, como aquí tener nosotros a Santa Marta, Barranquilla, a San Andrés. Digamos, era un lugar afrodisíaco, era un lugar de reposo, de descanso. Ese era Susa. Dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esta parte es importantísima y quiero que la tengan muy en cuenta. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Ayuné, oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Démoslo ahorita, miramos los otros versículos, entremos en contexto en esta parte.
¿Quién era Nehemías? Nehemías era un copeto. Recuerden lo primero, el objetivo más grande. Nehemías, un cautiverio. Él no conocía Jerusalén, ni Judá. Nació en cautiverio. Allí. Creció en cautiverio como judío, como hebreo. Creció en cautiverio como hebreo, descendiente de hebreos. Fue llevado y tomado como copero del rey Artajerjes, en el cual él, arriesgaba su vida para salvaguardar la del rey. Un trabajo bastante peligroso, pero muy honroso. Bastante honroso porque, digamos, él era prácticamente como el consejero personal del rey. Mire desde dónde viene la parte del liderazgo. Y él tenía un liderazgo corporativo, pero mire Dios cómo lo transforma en un liderazgo espiritual. Yo quiero que tengan en cuenta algo y me pongan mucha atención en esta parte, de la parte de la visión, de lo que es visionario. ¿Usted cómo puede reconocer un? Lo primero, párese usted en un colegio. Están en falso. Y usted mira a un grupo de jóvenes. Los dirige. Hay uno que le dice, vamos a hacer esto. Y todo el mundo le sigue. Vamos a acabar clase. Y lo siguen. Tiene un liderazgo. Ese se llama un liderazgo nato. Nació con él. Y hay liderazgos que son formados, que Dios permite que nos forme como líderes a nosotros. Pero hay personas que nacen con esa actitud, nacen con ese don de liderazgo. Usted han visto en sus hijos, los que tienen varios hijos, hay uno que siempre como que sobrepasa encima de los otros y como que tiene cierto sentido de gobernabilidad sobre los otros hermanos, a pesar de que hay veces pelean, a pesar de que hay veces los ve uno que riñen, que no se contienen, que no se entienden, que hay contiendas, pero es el que los dirige. ¿Te has dado cuenta en eso? Otra. Se la voy a poner a ver si en alguna de estas usted le pegue y dice que yo fui líder. ¿Quiénes jugaban microfútbol? Fútbol. Sí, algunos jugaban microfútbol y fútbol, tenía irse al parche a jugar. Hay uno que ay, vamos a jugar, vamos, que tenemos cita a las 7 a jugar. Es el líder el que los va viendo. ¿Quiénes eran bebedores? Jugadores de tejo, de billar. Mira el que marca. Oiga, ¿qué está haciendo? No, es que mi esposa no está. Véngase para acá que aquí estamos echando polita. Véngase que vamos a jugar un chico de billar. Venga que vamos a echar un chico de tejo. Empieza a arrastrar gente. Si ese liderazgo fue despertado allí, y no. Si fue despertado allí en la parte literal, porque en la espiritual está dormido. ¿Dónde está tu liderazgo? Las mujeres. Hay una mujer entre ustedes. Hay una mujer entre ustedes que jala a las demás, que es la que llama, que es la que se está llamando y está averiguándose de lo que está pasando, está averiguando aquello, qué pasó con aquella, qué pasó con la amiga de allí. Ella es un líder, nacida como líder. Así que si en este momento estás mirando, oiga, en mi corazón yo lo hacía, entonces yo soy un líder, yo soy una persona que Dios me escogió como líder. Simplemente está dormido, ese león está quieto. Solo dile al Señor que a través del Espíritu Santo despierte ese liderazgo. ¿Quién era Nehemías? Y eso se llama visión. Mirar la parte importante de cómo se forma un líder y empezar a visionar, a mirar lo que puedo hacer o lo que puede hacer el que es líder, el que va siendo líder. Ahora, de líder es porque es escogido, es llamado.
y va a ser establecido como líder. Dentro de las congregaciones se nombran el líder de alabanza, el líder de las damas, el líder de los caballeros, el líder de oración, el líder, bueno, se nombra bastantes líderes. Hay veces el título no hace al líder. El título no hace al líder, lo hace su accionar, su trabajo, su testimonio. Es quien forma, da la formación. Por eso ahí en Mateo, el capítulo 11, el versículo 29, cuando dice que llevad mi yugo, que es ligero, es simplemente permitir que haya direccionamiento de parte del Señor, que haya disciplina de parte de Él, que haya enseñanza de parte de Él. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Y Nehemías era un hombre que nació en cautiverio, no conocía Jerusalén, digámoslo así. Escuchó la noticia de Ananí. Ananí vino y le dijo, no, Nehemías, allí Jerusalén, desde que Nabucodonosor destruyó la ciudad, derribó los muros, quemó las puertas, el pueblo los que quedaron allí, los ancianos, las mujeres, los niños que quedaron allí, no se han podido levantar, están sumergidos en una desesperanza terrible. No hay cómo poderlos levantar. Ahora, esta palabra llegó cuando Esdras ya había ido a reconstruir el templo, Esdras ya estaba allí en Jerusalén, reconstruyendo el lugar santo donde se iba a levantar el templo. Esdras. Pero la ciudad estaba en ruinas. Bueno, en aquellos tiempos, una ciudad tenía que ser amurallada, todo a su alrededor, y dividida en puertas de entradas perfectamente organizadas para la entrada de los que eran mercaderes, para la entrada de los reyes, para la entrada de la gente común. Digamos, todo tenía una entrada específica, otra para entrar el ganado, otra para entrar las ovejas. En Jerusalén había un orden especial, porque era la ciudad santa. Pero fueron derribados todos los muros, las puertas destruidas. Y una ciudad sin muros es como un hogar sin protección. Es como si tú dejaras a tus hijos 2 años, 4 años, 5 añitos, y dejaras todas las puertas abiertas y te fueras. Aquí en esta ciudad. Así estaba Jerusalén. Fíjese que otras naciones, los de las poblaciones cercanas llegaban y les quitaban lo que habían producido, les quitaban sus ovejas, su ganado, su dinero. Cada vez que le veían algo productivo, iban y se lo quitaban, porque no había protección, no había autoridad, no había quien los protegiera. Ellos decían, nuestra vida está seca, está muerta. Dios se olvidó de nosotros. Pero Dios estaba trabajando en el silencio. Está escogiendo aún Nehemías. Y hoy, en tu hogar, allí en tu casa, donde hay desolación, en tus hijos, donde pronto no hay dirección, Dios está trabajando y está escogiendo un Nehemías para que le ponga direccionamiento a tu hogar, le ponga direccionamiento a tu vida, le ponga propósito a tu vida. Dios está levantando un Nehemías, un visionario que pueda hacer algo especial allí en tu hogar, en tu casa. Tal vez tu hogar lo ves destruido. Hay un tema en Ezequiel 37. Si lo han leído, el Valle de los Huesos Secos, se los voy a contar a grandes rasgos. Había un valle, Dios llevó a Ezequiel a un valle de huesos secos. Secos parecía como un campo donde hubiese habido una batalla antigua y hubieran ido muchos muertos y estuviese lleno de huesos. Te puedes
visualizar esa parte. Pero lo puso allí y le dijo: Ezequiel, ¿tú qué dices? ¿Esos huesos vivirán? La respuesta de Ezequiel fue asombrosa, para mí asombrosa. Prácticamente le dijo: Señor, si dependiera de mí o de cualquier ser humano, esos huesos no vivirán. Pero si depende de ti, Señor, esos huesos vivirán. Y le dijo: si es así, háblale a los huesos secos. ¿Qué dijo? Háblale a los huesos secos. Pero no le hables tus palabras, háblale las palabras de Dios a esos huesos secos. Háblale a ese hogar que ves que está deshecho, a esos hijos que tal vez los ves perdidos, a ese trabajo, a ese sueño que tienes. Háblale las palabras de Dios. Desata la bendición sobre tu casa y empiezas a adquirir liderazgo. Empiezas a dar autoridad sobre cualquier área, porque eres un líder que Dios escogió para poder levantar, para poder corregir, para poder fortalecer. Eso hace líder. De ese valle, esos huesos secos, Dios le dijo: háblales. Les daré carne y les daré pan. Y empieza. Profetiza, hombre, hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos. Y empieza perfección. Cuando recibieron la palabra, empezaron a formarse los templos. Ese es tu liderazgo. Cuando empieza a formarse, empieza a ¿qué estás haciendo? La carne. Los tendones y la carne de sus pieles, y afirmas en el consejo que Dios te ha metido, y llega la piel. Llega la piel. La función del Señor Jesucristo en nuestras vidas, esa es la piel. Pero mira que están muertos. La segunda parte, están bien formada la estructura, bien hechecita, no le falta una oreja, un ojo, su cabello, no estaban calvos así como yo, no, tenían toda esa estructura bien formada, pero estaban muertos aún. ¿Y sabes qué dijo? Profetiza de nuevo, hijo de hombre. Di al espíritu de los cuatro vientos que sople vida sobre estos cuerpos. Ya no eran huesos. Así que sopla, profetiza, espíritu de Dios sobre estos cuerpos, y empezó a ver vida en ellos. Dice que fue un ejército en gran manera. Si estas partes en alguna área de tu vida, los muros de tu Jerusalén están destruidos, si en alguna área de tu vida tus huesos están secos, profetiza. Profetiza porque Dios te colocó como líder. Profetiza sobre tu hogar, sobre tu trabajo, sobre tu empresa. Profetiza sobre lo que tú tienes. Y ahí empiezan a hacer tu liderazgo. Y empiezas a formar, a ver una estructura formada y una estructura viva cuando el Espíritu Santo está sobre ti. Cuando el Espíritu Santo está sobre ti. ¿Qué tiempo me queda? Me quedan unos minuticos. Qué bendición. Cuando el Espíritu Santo empieza a formar vida en ti, empiezas a sentir que todas las cosas no es que sean fáciles, son realizables. Que son difíciles, sí, pero que no son imposibles.
que no hay imposible para ti. Cuando el Espíritu está contigo, cuando la palabra está enseñando y cuando tú profetizas el bien y la misericordia sobre tu hogar, cuando profetizas el bien y la misericordia sobre ti mismo, sobre tus hijos. Recuerden lo que dice en Proverbios, el capítulo 18, versículo 20. Dice, en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Lo que tú confieses, eso será porque ya eres autoridad. Si Dios te escogió, ¿verdad? Tú estás aquí. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que Dios te escogió? ¿Tú crees que Dios te llamó? Tienes autoridad. Tienes autoridad. Y lo que confiese tu boca se hará. Si tú te levantas por la mañana y tu primer confesión es decir, hoy me va a ir mal, créeme que te va a ir mal, porque ya lo declaraste. ¿Y sabes quién está al acecho? Escuchando esas palabras, dice, este ya cayó. Entonces le tuerce el día totalmente. Le sale mal todo. Todo. Pero si declaras la bendición, si tú primeras palabras en la mañana es, Señor, tú dices que tus misericordias nuevas cada mañana. Yo lo creo, Señor. Y no me importa lo que suceda, tú vas a ser mi guía. Tú vas a ser mi control hoy, tú vas a ser mi Dios hoy. Todos los días. Vas a bendecir a mis hijos, vas a bendecir a mi hogar, vas a bendecir mi trabajo, vas a bendecir mi empresa hoy. Vas a bendecir todo lo que yo tengo. A bendecir mi entrar, mi salir. Mira que Dios empieza a actuar. Dios empieza a trabajar en esta parte. Cuando empiezas a confesar con tu boca, porque Dios ya te dio autoridad. Autoridad. Y tus palabras son autoridad. Bendice a tus hijos. Esposa, bendice a tu esposo. No le diga, si salen peleando, ojalá que en el trabajo le vaya ese machuque un dedo, yo, que aprenda. No le voy a decir eso. Y el esposo, ojalá se le queme el arroz para que aprenda, y le toca volver a hacerlo para que quite la pereza. No, desata bendición sobre tu esposa, desata bendición sobre tu esposo, porque ya eres una autoridad, ya eres una autoridad. Lo que confieses se hace. Bendice a tus hijos cuando salgan para el colegio, cuando van para el jardín, a tu hijo que ya está adulto, grande. Mira, declara bendición en su andar, en su trasegar. Que Dios lo guarde, que Dios lo proteja, que la bendición, que los ángeles lo lleven por donde vaya. Eso se desata, una bendición tan fuerte en lo espiritual que lo hacemos traer a lo físico. Cuando hablas de atar y de desatar, recuerda lo que dice la palabra, que lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares aquí en la tierra será desatado en el cielo. Ese es el poder espiritual. En lo espiritual está funcionando perfecto. Ahora falta es que funcione en lo físico, en lo literal. La parte de liderazgo es muy importante. Nehemías era un hombre visionario. Se puso un objetivo, le habló al Señor. Entró en dolor por sus hermanos. Y mire la oración de él. Señor, perdónanos por nuestros pecados. ¿Él hacía parte del pueblo anterior? No. Eso se llama humildad. Humildad. Visionario pero humilde. Se incluyó entre el pueblo que había pecado. Recuerden que él había nacido en cautiverio. Él no había sido de los que habían sido traídos a Babilonia. No. De los que Nabucodonosor trajo cautivos. Simplemente él había nacido en cautiverio. Ahí parece que Daniel ya estaba a punto de morir en la fecha, según relacionando las fechas en que Esdras llevó el templo a Jerusalén. Daniel estaba en los últimos días de su vida. Entonces los tiempos era que ese hombre Nehemías era un joven, pero el corazón de él era hebreo. ¿Trabajaba en Babilonia? Sí.
¿Había sido edificado con las costumbres de los persas? Sí. ¿Había sido adiestrado en las leyes persas? Sí. Pero su corazón era hebreo. Por eso, ¿se acuerda lo que el Señor les dijo a los hebreos cuando iban a ser cautivos a través de Jeremías? Les digo, cuando estén allí, edifiquen casas. No peleen contra el gobierno, porque yo permití que ese gobierno los gobierne. Tengan hijos, reproduzcanse, trabajen, manténganse en paz. Sea un pueblo en paz. Esas palabras te dicen hoy estamos en el mundo. Vea, tú no eres de acá. Nosotros somos peregrinos en este mundo, pero estamos en el mundo, dijo el Señor. Están en el mundo. Yo te pido que los guardes del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Pero dentro del mundo hay cosas que quieren hacernos daño. Pero hay alguien que nos guarda. Si yo lo confieso. Si confieso lo contrario, voy a abrir puertas porque el mundo va a entrar. Y si le abro puertas al mundo, se me abren las puertas en la carne. Y si se me abren las puertas de la carne, abro puertas para que el enemigo entre a mí. Y mi liderazgo va a quedar dormido. Entonces, el propósito para finalizar, el propósito más grande de Dios es ser líder para levantar un líder. Coloca a alguien a tu lado que aprenda tu forma de liderar, que aprenda tu forma de hablar, que aprenda tu forma de expulsar la palabra. Levanta un solo líder, uno solito, y llévalo al lado tuyo. Si no lo haces, ¿sabes qué pasó con Josué? Josué no levantó un líder. Moisés levantó a Josué como líder. Inclusive había uno segundo que estaba ahí por si alguno fallaba, pero Dios escogió a Josué. Pero Josué cometió el error de no levantar líder. Después de que Josué murió, llegó el tiempo de los jueces. ¿Recuerda lo que dice la palabra? Como no había rey en Jerusalén, no había juez en Jerusalén, ni quien los dirigiera, cada uno hacía lo que le parecía. Cada quien se daba su gusto de hacer lo que le parecía. Hubieron en el tiempo de los jueces, después de Josué, hubieron 13 jueces. Entre ellos estaba Débora. Fue la más justa, la que caminó más con Dios, la que le dio victorias a Jerusalén. Salvó a Jerusalén 2 veces de ser destruida. ¿Recuerdan que levantó a un juez, a Sansón, con una fuerza descomunal y no sirvió? Levantó a Jefté, levantó a Gedeón, otro varón que lo levantó, también sirvió, pero también los hijos de Gedeón cometieron errores. Hubieron 13 jueces y en los 13 jueces está condicionada, digamos, la corrupción, la avaricia y el desorden de una gobernabilidad. Entre los 13 jueces están todas las condiciones adversas que hay dentro de un gobierno. Pero hubo una mujer que hizo todo en regla, Débora, la jueza. Dios la usó. Dentro de nosotros el propósito más grande, ser bendecidos para bendecir, levantar un líder para que mañana, cuando Dios te saque para el ministerio o te coloque en otro lugar, el que quede ahí tenga la capacidad también de decir: a mí me enseñó él, mi maestro, mi mentor, yo también voy a enseñar para yo ser maestro y mentor. Ese es el objetivo. El Señor Jesucristo dice: trae un alma, predica el evangelio, lleva el evangelio, lo que tú tienes, lo que Dios te dio, da. El apóstol Pedro lo dijo claro en el templo, ahí frente al templo de la Hermosa. Dijo: yo no tengo plata, ni oro, no tengo vestidos, no tengo nada, ni comida para darte, pero de lo que tengo, te doy. ¿Y qué tenía él? Unción, palabra,
bendición. De lo que tengo te doy. Dile a tus hijos, de lo que Dios me da, yo te voy a dar. De lo que Dios me ha dado, de eso te voy a dar. No de lo que el hombre coloca en mí, de lo que Dios te dio. Amén. Así que te colocas sobre tus pies. Quiero que haya completa reverencia en este momento, por favor. Voy a dar una oración. Y el Espíritu Santo va a ministrar sobre tu vida en esta mañana. Espíritu de Dios, Señor, yo profetizo en esta hora, Dios, así como Ezequiel profetizó sobre esos huesos secos, Señor, profetizo vida sobre esta congregación, Señor. Profetizo vida, propósito, obediencia, responsabilidad, compromiso sobre este cuerpo de líderes que has levantado aquí, Señor. Dios de la gloria, que tú seas ciñendo su corazón con tu Santo Espíritu, levantando el deseo, levantando, Señor, la forma de poder trabajar en tu obra, Señor, porque no hay mejor empresa, Señor, que trabajar en la tuya, Dios. En los negocios de mi Padre me conviene a mí estar, dijo el Señor Jesucristo. Yo tomo estas palabras y las aplico sobre estas vidas, Dios. Tú los llamaste, Señor, tú los escogiste, los pusiste, Dios bendito, en un lugar muy especial, Señor. Levanta, Dios. Sé que tenemos fallas, mi Dios. Sé que hay veces somos desobedientes, Señor. Sé que hay veces, Dios, nos sentimos cargados, sin fuerzas, que no queremos hay veces seguir, Dios bendito. Pero esa es nuestra humanidad, Señor. Pero si tu Santo Espíritu está en mí, si tu presencia me ayuda, Señor, yo iré a donde tú me lleves, Dios. Pero si tú no estás conmigo, si tu presencia no va conmigo, yo no me moveré, Señor. No iré a ningún lugar si tu presencia no va conmigo, Dios. Ministra, Señor, sobre este liderazgo. Con tu Santo Espíritu, dale fuerza, Señor. Dale pensamientos de sabiduría, Señor, de conocimiento. Dale, Dios mío, Señor, la capacidad de accionar, de dar el primer paso, Señor, de tomar la actitud que tú tomaste, de tomar la actitud que tomó Nehemías, la actitud que tomó Moisés, la actitud que tomó Josué, la actitud que tomó David, Señor, la actitud que tomó Pablo, Dios. Este Pablo, Señor, iba a perseguir los cristianos, no iba a buscarte a ti para bendición, Señor. Y en un abrir y cerrar de ojos tú transformaste su vida, Señor. Y yendo a Damasco, Dios iba a perseguir los cristianos, a perseguirte a ti. Y tú lo transformaste, Señor. ¿Acaso Pablo quería ser líder tuyo? No, sé que no, Señor. Nosotros tal vez no decidimos serlo, pero tú nos escogiste porque viste la actitud en nosotros, Señor. Por eso, Dios, haz lo que hiciste con Pablo. Transforma nuestros corazones, nuestro pensamiento, Dios. Danos la oportunidad, Dios bendito, de seguir adelante, de luchar por esta obra, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias en esta mañana. Por este cuerpo de líderes, te pido que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los protejas, que bendiga su entrar, su salir, que bendiga sus familias, Dios, su generación, Señor. En el nombre de Jesús, que la palabra, Dios bendito, desatada allí en Deuteronomios capítulo 28, Señor, que será bendito tu entrar, tu salir, bendito en la ciudad, en el campo, bendito el vientre de estas mujeres, Dios bendito, bendito, Señor, la alacena, su mesa, Señor, donde se alimentan, Dios bendito, bendito el lecho donde duermen, Señor, bendito el lugar donde reposan, Señor, bendito el lugar donde trabajan, Señor, en el nombre de Jesús, que sea bendito, Señor, para estos líderes, en el poderoso nombre de Jesús, que hoy sea marcada una línea para un antes y un después, Señor,
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas bendiciones y no olviden el propósito en el cual Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Con nosotros nuestra hermanita, por favor.